Muy buenos días amigos, estamos en su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el pensamiento complejo, esta herramienta de pensamiento, esta herramienta cognitiva, esta herramienta intelectual que, bueno, pues se ha venido trabajando ya de hace algún tiempo cuando comenzaron a volverse más complejas las cosas, cuando aparecieron algunos fenómenos que tenían no solamente una posibilidad de solución o una arista de pensamiento, sino que tenían un amplio abanico de pensamientos, de ideas, de cuestiones que no permitían que fuesen resueltos rápidamente. Se abrió Edgar Morin, retoma algunos pensadores antiguos y empieza a hablar acerca de lo que es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo, a diferencia del pensamiento convencional, digamos, del pensamiento superficial, del pensamiento que se nos ha inculcado desde hace mucho tiempo en las escuelas, principalmente de las de formación primaria y a través de los medios de comunicación, es un pensamiento que, a diferencia de otras, de este tipo de pensamiento complejo, eh, es un pensamiento bastante más simplificado, bastante más sencillo. Claro que estamos hablando de educación básica, ahí se nos dan las bases, pero tiene que continuarse en un desarrollo hacia una forma de pensar crítica, hacia una forma de pensar que no dé por sentadas las cosas, que no dé por hecho las cosas. Uno de los primeros y más graves problemas que se presentan cuando el pensamiento no abarca, no tiene este amplio abanico de concepción, donde cuando no se ha conceptualizado sobre esta manera de manejar eh, la parte cognitiva humana, la máquina, el centro intelectual, digamos, la máquina intelectual del hombre, es lo que se conoce como la ceguera del conocimiento. Dentro de la ceguera del conocimiento existe lo que se conoce como el error mental, porque nuestra memoria, recuerde usted, hay un dicho muy viejo, ya no es un dicho nuevo, es un dicho muy viejo: tenemos que hacer acopio de conocimientos de todos los tiempos, de todos los géneros y de todos los tipos para poder ir abriéndonos brecha en este mundo que se ha ido complicando, porque hoy aparecen los tecnoparadigmas, las nuevas tecnologías, aparecen fenómenos que en otro tiempo no existían. Pero bueno, hay algunas cosas que son rescatables de aquel tipo de manera de pensar o de concebir las cosas. Entonces había un dicho que decía: más vale la más pálida tinta que la mejor memoria. La memoria puede alterar y modificar los recuerdos. Entonces el error mental, o la memoria, a veces nos falla y caemos o incurrimos en errores de concepción de las cosas, porque la memoria nos falla y entonces le damos un enfoque erróneo, equivocado a las cosas. El error intelectual es otro tipo de error de esta ceguera del conocimiento, que, bueno, pues nos genera que las teorías, doctrinas, ideologías que están sujetas a errores se encierren en sí mismas y se cierren a otras alternativas. Es decir, si nosotros escuchamos alguna teoría por ahí sobre cualquier fenómeno social, político, económico, cultural, biológico, eh, nosotros nos quedamos con la idea de esa teoría que en ese momento fue suficiente digamos, para darnos alguna seguridad o para darnos alguna pista de este fenómeno. Pero eso no quiere decir que sea infalible esa teoría
o ese concepto o ese conocimiento, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cristian, sobre sobre la ceguera esta del conocimiento, sobre los errores mentales, sobre los errores intelectuales? Tenemos uno de los grandes ejemplos en la historia acerca del conocimiento, de esta ceguera que puede llegar a ocasionar el compromiso dogmático con algún tipo de preconcepción del mundo, con una concepción, digamos, científica hasta cierto punto, es, por ejemplo, el surgimiento, y en cierta medida, aunque no fue tan profunda la resistencia digamos, dentro del mundo científico en general, dentro del mundo relativamente ilustrado, a la teoría del origen de las especies de Darwin, este libro que publicó Charles Darwin en el siglo XIX. Es un siglo, pues, que en gran medida tuvo enormes avances científicos, ¿no? Es el siglo en el que nace, por ejemplo, Oparin, es el siglo en el que está trabajando Volta, por ejemplo, es el siglo en el que se comienza a inventar la tecnología de inalámbrica, de transmisión de radio, etcétera, ¿no? Las bases, digamos, que se sientan para toda esta tecnología que disfrutamos hoy en día, y todo este boom tecnológico que surgió a principios del siglo XX también. Pero bueno, en relativa medida, el siglo XIX es el inicio, digamos, real de cierta medida la modernidad, después de haber salido de, pues, la época medieval y los principios de la época moderna después de la Revolución Francesa, hasta los cuales, pues, la ciencia, digamos, los hombres de pensamiento, de ciencia, etcétera, eran eminentemente de filosofía religiosa, ¿no? Es decir, que tenían como la medida de explicación de todas las cosas, lo que sonaba a la teoría más lógica del surgimiento del todo, era el creacionismo y las diferentes explicaciones esotéricas que les daba a través de la filosofía los grandes pensadores de la iglesia católica, sobre todo, que fue quien gobernó, digamos, el mundo prácticamente durante la época medieval. Hay grandes pensadores, hay una enorme masa popular que se contrapone a la idea, incluso hoy en día sigue sucediendo, ¿no? Con los terraplanistas o gente, por ejemplo, la mamá de Sheldon en el programa de Big Bang Theory, que es madre de un supergenio, pero es una ultraconservadora cristiana, y se sigue oponiendo a la idea de un proceso evolutivo, como lo explicó Darwin, que tiene en gran medida una explicación más lógica a la cual podía dar la idea del creacionismo, ¿no? La idea que traía científicamente, digamos, la Iglesia Católica. Sí, ahí por ejemplo vemos la contraposición de la mamá de Sheldon con las ideas que tiene su hijo, ¿no? Ella sigue pensando conservadoramente, mientras el hijo pues ya pertenece a otra esfera de pensamiento, a otra tiene nociones distintas de la concepción de la vida, ¿no? De las cosas, de la existencia en general. Otro de los errores que hay en estos asuntos, bueno, digo, durante mucho tiempo, decías hace un momento, la humanidad se ha quedado y sigue habiendo un gran número de gente que está, digamos, clavada en el asunto del creacionismo, como otros están dentro del darwinismo, como digo, de eso han surgido un sinnúmero de versiones. La panspermia, por ejemplo, que es el asunto de que alguien haya sembrado la vida en la tierra y nosotros seamos parte de esa, seamos la cosecha de esa siembra en la tierra, ¿no? Un poco, la panspermia no vende, digamos, tanto la idea de que alguien haya sembrado en la tierra, sino más bien se sustenta en una idea en la cual en la tierra había las condiciones necesarias de temperatura, atmosféricamente relativamente acogedoras para la vida, y que algunos elementos orgánicos, probablemente algún tipo de protobacterias,
llegaron congeladas en algún meteorito dentro de hielo y hidrógeno o algo por el estilo, y pues al llegar a la Tierra se derrite esta capa de hielo que les contenía y es como surge la vida en la Tierra. No es, digamos, una de las explicaciones más lógicas, en su momento lo fue, también una teoría del siglo XIX, me parece, que queda relativamente en desuso, aunque posteriormente a mediados del siglo XX y hoy de nuevo se está retomando, pero es una idea que queda relativamente hecha a un lado a partir de las teorías de Haldane y Oparin, que hablan de el caldo primigenio, digamos, ¿no? De que había en las aguas primordiales de la Tierra había unas condiciones que permitieron que los elementos orgánicos se fueran agrupando de cierta manera y progresivamente transformando la Tierra también para sus propias generar las propias condiciones de supervivencia. Es decir, por ejemplo, estas como las algas verdiazules ahora, que son tan famosas, que nos ofrecen paisajes preciosos de repente por ahí por Discovery Channel o National Geographic. Pues la bioluminiscencia también, etcétera, pero que fueron transformando una atmósfera en la cual había poca presencia de oxígeno libre, digamos, en el aire, que si hubiera habido la cantidad de oxígeno que hay hoy en la Tierra, le hubiera dado en el aire, hubiera oxidado demasiado pronto esas formas primordiales de vida y no se hubiera podido permitir sobrevivir. Pero las formas que surgieron en ese momento, evidentemente estamos hablando, ¿no?, de que surgen y lo transforman en 2 o 3 días, ¿no? Hablamos en épocas geológicas y en edades geológicas, en las épocas de la Tierra y el universo, que son millones de años y a veces miles de millones de años, ¿no? Fueron transformando poco a poco la atmósfera que permitió ahora sí el sustento de cada vez organismos más complejos. Sí, bueno, pues es y bueno, de ahí, a partir de ahí vienen también otras teorías, como ya la de los Anunnaki y todo este tipo de nuevas versiones o nuevas visiones que tratan de dar una explicación a través de esta herramienta del pensamiento complejo, que no es monotemática, que no es monotemática, pues, por decirlo de alguna manera. No es un poco como llega a entender la gente, malentender de repente la ley de Newton de acción y reacción. La gente cree que usualmente, muchas veces, que es de lo cual se diferencia el pensamiento complejo, que es acción y reacción, es decir, una sola acción provoca una reacción terrible, ¿no? Es decir, que solamente el elemento de la terrible y lamentable asesinato de George Floyd es lo que está ocasionando los actuales revueltas en Estados Unidos, cuando es más bien una concatenación de condiciones históricas, económicas, socioeconómicas, pandémicas, políticas, incluso este estado de ánimo ocasionado por el confinamiento, de tensión, depresión, ansiedad ocasionada por la pérdida de 50 millones de empleos, por ejemplo, en Estados Unidos, etcétera. Todo esto está contenido ahí, está compuesto de muchos elementos, multifactorial, y hay un elemento que es el más visible para detonarlo, pero no es que todo se deba a eso, sino es una complejización de un acto, de una problemática. Es decir, también pues es lo que pasa con la realidad, ¿no? Vamos conociendo más elementos de la realidad, y esa realidad no es que no es que sea más compleja, ¿no? La realidad es una, digamos, naturalmente, sin nuestra interacción, pero conforme vamos incorporando elementos de conocimiento de esa realidad, sobre todo en el aspecto científico, etcétera, pues tienes que ir incorporando más elementos al pensamiento que te permita seguir a su vez complejizando esa realidad, ese entendimiento de la realidad. Claro, y disculpen ustedes, se me fue al principio del programa a presentarles a Cristian López, que está como invitado este día aquí con nosotros en Mundo Enigma. Ya empezamos en la temática y todo esto. También a todos los que tienen digamos curiosidad y que
aspiran a obtener una mayor visión de las cosas que suceden en este mundo y que por alguna razón les tocó solamente la información sobre el creacionismo. Les sugiero que lean un libro maravilloso que se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, donde muestra de alguna manera las múltiples caras de Dios o del poder superior, como ustedes lo quieran llamar. Ese es un ejemplo extraordinario de pensamiento complejo, porque no solamente habla de una forma digamos, de una forma de representación de lo divino, sino habla de múltiples formas en diversas civilizaciones de lo que ha sido la concepción de lo divino. Entonces, y la concepción, por lo tanto, del mundo, de la cosmogonía, la cosmovisión de diferentes pueblos y todas estas alternativas que va presentando este maravilloso libro. Yo les planteo a ustedes, si quieren leerlo, es un buen libro para entender más este asunto del pensamiento complejo, que es la herramienta con la que tenemos que pensar hoy para comprender los fenómenos como el que anteriormente describía Cristian. Hay otro error dentro de la ceguera del conocimiento, que es el error de la razón. Si no se es autocrítico, si uno no tiene la capacidad de ser autocrítico, la razón puede caer en la ilusión racionalizadora. Y entonces mucha gente se siente insegura al ver cómo todas aquellas concepciones o todas aquellas cosas que en algún momento hemos dado por sentadas como bases de o estructura de nuestra vida, todas aquellas rutinas de pensamiento, de acción, de sentimiento que hemos visto y hemos obtenido a través de nuestra experiencia de vida, de repente se rompen en algún acto y generalmente le echamos la culpa a los demás en lugar de ver, de ser autocríticos con nosotros y de ver en dónde nos equivocamos, ¿no? Siempre pensamos que generalmente tendemos a pensar que los demás son los que tienen la culpa y difícilmente somos autocríticos, y sobre todo en cuanto al conocimiento, porque el conocimiento de alguna forma, el conocimiento de nuestras tareas diarias, de nuestro oficio, de la cultura mucha o poca que tengamos, ese conocimiento nos proporciona cierta seguridad. Y entonces el que alguien nos invite a cuestionarnos y el que alguien nos diga que en esta vida todo es probable pero nada es seguro, nos pone de repente a temblar. Cuando alguien nos para en el dintel del abismo, cuando alguien nos para en la última digamos piedra y de ahí sigue el abismo, cuando alguien nos invita a pensar de esa manera, como que decimos no puede ser, no es posible, porque nosotros muchas veces somos incapaces de ser críticos con nosotros mismos, y entonces pensamos que lo que decimos, lo que sentimos, cómo actuamos nosotros está bien. La única manera de quitar esta ceguera en ese sentido es siendo autocrítico. La autocrítica es parte de esta manera de pensar, porque es una forma de pensar que esta herramienta del pensamiento complejo es una herramienta necesaria para ajustarnos. Por ejemplo, ¿quién de nosotros, los que estamos aquí, hubiera pensado hace unos meses que íbamos a estar encerrados durante varios meses sin poder realizar nuestras actividades como, entre comillas, normalmente lo hacíamos? ¿Quién de nosotros lo iba a pensar? Entonces, esto nos tiene que hacer cambiar nuestra manera de pensar, y tenemos que volvernos también autocríticos
para no caer en la ilusión racionalizadora, es decir, en acomodar las cosas de tal manera que sigamos pensando que lo que está mal es lo que está alrededor de nosotros y que nosotros siempre estamos actuando bien. Eso nos conduce a una ceguera atroz. Es además de que sí surge mucho en la ciencia, en la religión, es también en la vida diaria. Es intrínseco a la psicología humana, ¿no? Va desde el nivel en el cual, no sé, una persona en la familia siempre es como, ay, pobrecito de mí, todo el mundo me grita, nadie me quiere, todo el mundo me odia, con todo el mundo me peleo. Y no ve de repente que, pues, en gran medida puede ser, a ver, si reflexionas, pues si te peleas hasta con el que acabas de conocer, entonces, y te peleas con 40 más, pues entonces no es una conspiración interuniversal contra ti, ¿no? Porque hay gente que sí cree que esta tontería de que, ay, no, es que me va bien mal, como me tienen envidia y me hicieron brujería y no sé qué tanto, ¿no? Es una conspiración interestelar contra ellos todo lo que existe, cuando en realidad si se pusieran a reflexionar, pues entonces si todo esto pasa como atacándote a ti, si te peleas con todo el mundo, etcétera, muy probablemente tú vas a ser el problema, ¿no? O tú eres el que está ocasionando eso, tú eres quien tiene un problema que resolver para poder tratar adecuadamente con los demás, o cuando nos tomamos demasiado personal los problemas, de que esa es, por ejemplo, algo que yo reconocí en mí hace bastante poco, que murieron familiares muy cercanos, que ya la enfermedad de no sé quién, que no sé cuántas cosas pasan a tu alrededor, y lo tomas como que te está sucediendo a ti, y en realidad no eres tan importante para que el universo esté realizando terribles cosas en tu contra. Son cosas que le están pasando a otros, pero tu ego personal, tu ego, tu yo, que es lo que significa ego en griego, los está interpretando como que va todo contra ti porque tú eres bien importante, entonces eres el centro del universo, quien siempre tiene la razón y todo lo malo te está pasando a ti. En ciencia hay dos casos paradigmáticos, uno usualmente que es como el que más cito, que es el caso de Trofim Lysenko y durante la época soviética, y Nikolai Vavilov en la época de Stalin, ¿no? Nikolai Vavilov, que fue un científico, un genetista, botánico más bien, que vivió durante la época soviética, que incluso buscó México. Él recorrió el mundo recolectando semillas, es el padre de esta idea del banco de semillas, fundó el primer banco de semillas en San Petersburgo, hoy se llama justamente el Instituto Botánico Nikolai Vavilov. Él tenía la ilusión de acabar con el hambre en el mundo y creía que lo iba a poder hacer a través de esta combinación genética de las distintas plantas, de las que habían sido más resistentes, etcétera, para acabar en primera instancia con el hambre en la Unión Soviética, que pues estaba comenzando a surgir, digamos, ya a asentarse después de la muerte de Lenin, cuando había tomado el poder Stalin, y estaba pegado a un método bastante racional, lógico, que se había probado, que tenía bastantes posibilidades, etcétera, que había logrado algunos resultados, pero era un método a largo plazo, digamos. Él pedía, me parece que alrededor de 15 años, le pedía a Stalin para que le diera la posibilidad de desarrollar un grano de trigo que resistiera las heladas rusas, ¿no? Y uno de sus exalumnos, de sus ex colaboradores, Trofim Lysenko, bastante ambicioso y bastante político, bastante habilidosamente en cuanto a lo político, comenzó a susurrarle al oído a Stalin lo que él quería escuchar, que ese es un peligro cuando la ciencia le susurra al oído lo que quiere escuchar el político. Le dijo que no, que todo lo que decía Nikolai Vavilov era ciencia burguesa y que por qué tenían que pagarle viajes al extranjero y que era contrarrevolucionario. Le habló en los propios términos políticos que Stalin prefería y en los términos temporales de inmediatez que necesitaba. Lysenko decía que basándose, estoy simplificando demasiado, ¿no? Pero que basándose en teorías anteriores, lo que tenían que hacer era sumergir las semillas de trigo en agua helada durante algunos días, y entonces sacándolas de ahí, las plantabas, iban a surgir, y las plantas, como desde su germen, desde semilla, estuvieron en agua fría, iban a aguantar las heladas.
¿no? Esto provocó terribles hambrunas en la Unión Soviética y provocó que el hombre cuya ilusión y trabajo se había dejado acabar el hambre en el mundo acabara muriendo de hambre en un campo de concentración de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Otro caso de gran actualidad, digamos, es el de Stefan Löfven, el científico sueco originalmente encargado de la política antipandémica, que pues él, muy parado en su verdad científica, el gobierno, los políticos y la gente confiando en la infalibilidad de este científico, de que porque científicamente comprobado y lo dice, etcétera, etcétera, no va a pasar nada, pues terminó derivando en una, no sé si llamarle, probablemente ese sea el término, catástrofe humanitaria, que terminó costando miles de vidas a los suecos, un índice de mortalidad mucho más alto que el de sus vecinos, que adoptaron otra estrategia. Sí, bueno, ahorita que dijiste botanista, yo pensé que se traiga los charritos. No, bueno, pues esos son dos muy buenos ejemplos de esta ceguera de conocimiento. Y esto también hoy en día es muy común que la gente vea en los comentarios de Facebook. Hace rato estábamos platicando sobre eso, que aparezca algún comentario, a veces muy descabellado ahí, y diciendo, empieza con el título de, o empiezan generalmente con el título de un estudio revela que, y ponen cualquier barbaridad ahí, y ya la gente da por hecho, como proviene de una red social que se ha convertido en la fuente de información primigenia para la gente de esta generación, se empiezan a llevar a cabo este tipo de cosas, aunque sean contraproducentes, porque dice ahí en el Facebook que un estudio revela, pero el estudio de quién, cuándo, dónde, cómo se hizo, quién lo hizo, por qué lo hizo, o en algunos otros casos, cómo lo hizo, que es muy importante cómo para lo hizo. Ciencia, ¿no? En algunos otros casos la gente dice, es que está comprobado científicamente, que quién lo comprobó, cuándo lo dijeron, dónde salió publicado, en qué revista científica habla sobre este asunto, cuáles fueron los experimentos. Todas esas cosas son parte del pensamiento complejo, todas esas cosas son parte del pensamiento crítico. No podemos nosotros tragarnos una verdad porque emana o sale de una red social. Es igual que en las noticias. Cualquier noticia que aparece ahí, o cualquier fake news, estas famosas fake news, noticias falsas que aparecen de repente por ahí diciendo que fulano de tal esto, o mengano esto, o perengano aquello, e inmediatamente uno se traga estas cosas y las da por hecho, y evidentemente esto descontrola y desconcierta. Hoy, en este momento de la vida, en este momento que estamos atravesando, es muy delicado que nos hagamos caso de comentarios falsos por ahí, porque en muchos casos aparece que si huele usted eucalipto, no le da coronavirus. Se toman sus nanomoléculas de cítricos, que si toman nanomoléculas. O sea, ¿quién dice de dónde sacan esas cosas? Tenga cuidado con todos estos asuntos. Apele mejor a esta herramienta del pensamiento complejo para que no caiga en la ceguera y sea fácilmente manipulado. Tiene que ver con toda esta parte que estuvo muy en boga hace pocos años, del asunto de la posverdad, incluso, ¿no? De que un hecho, digamos, un hecho fáctico, digamos, el hecho como tal, se transforma en distintas verdades según cómo te llegó la información a ti, quién te la cuenta, etcétera. Algo, lo estoy simplificando mucho, es lo que les digo desde hace rato, ¿no? Pero como para entenderlo a grandes rasgos. Algo que platicamos también el otro día, muy, muy certero en cuanto a esto, en cuanto a estas cosas, es, por ejemplo, ver cómo una misma noticia de la protesta en una misma ciudad, cómo lo maneja en Estados Unidos, hablando del caso gringo, cómo lo maneja Fox News y cómo lo maneja CNN.
es el mismo, a lo mejor el mismo arresto del mismo manifestante en la ciudad de Washington DC. Pero cómo lo maneja Fox News es, que es una televisora de derecha, super medio cristiana, radical también, etcétera, en los Estados Unidos, y cómo lo maneja CNN, que es un poco más liberal, más ligada al partido contrario de Trump, etcétera. Manejan la misma noticia de una manera radicalmente distinta, en la cual, pues para Fox News, el manifestante es el terrible monstruo que está destruyendo a la civilización occidental y Trump es quien la está defendiendo, etcétera. Y para CNN al revés, Trump es el terrible monstruo que está destruyendo la civilización occidental con los valores de libertad, individualismo, etcétera, con su autoritarismo cuasi fascista, y el héroe es ese que está tirado ahí al que estaban arrestando, ¿no? Es un mismo hecho contado de manera radicalmente distinta. Si tú tienes unas herramientas, un bagaje cultural, incluso estético, etcétera, de suficiente que te permita elaborar un proceso de pensamiento complejo que te deje analizar ese hecho, no importa en cuál de las dos televisoras lo recibas, o puedes verlo en las dos, y a través de tus procesos complejos de pensamiento, de un análisis más profundo de eso, darte cuenta de que va más allá de lo que solamente lo que están contando uno u otro comentarista de noticias, ¿no? Anchorman nos llaman en Estados Unidos, o acá mismo en México con distintos medios de comunicación, o con cómo ponen encabezados demasiado sensacionalistas o tendenciosos a una nota que cuando la lees dice algo completamente diferente. Sí, así es. Es de acuerdo a los intereses del medio y a las ideologías. O sea, están imbricados muchos factores en un solo hecho que distorsionan el hecho en sí, el hecho mismo, ¿no? La ceguera paradigmática es otro de los elementos de esta ceguera del conocimiento. El efecto negativo de un paradigma da una especie de miopía, funciona como si se empañara la vista, no le deja ver las oportunidades, no le deja ver la parte medio llena del vaso, digamos, se tiene que simplificar aquí porque también no tenemos mucho tiempo, ¿no? Si usted ve, por ejemplo, una misma noticia en La Octava, por ejemplo, y la ve en Televisa, y la ve en Aristegui, y la ve en otro noticiero, en TV Azteca, va a parecer que le están dando 4 noticias distintas, pero esas 4 noticias distintas parten del mismo hecho. ¿De quién es la responsabilidad? Ni es de Televisa, ni es de Aristegui, ni es de La Octava, ni es de TV Azteca, es de usted, es del receptor, porque usted, si está convertido en un receptor pasivo, que solamente deja entrar estas impresiones, esta información y no la procesa, no tiene no tiene esta herramienta de pensamiento complejo que requiere de cultura. Lo que decía Cristian hace un momento, se requiere un bagaje cultural muy cada vez, digamos, todo lo que usted adquiera de cultura no le va a hacer daño, se lo juro. O sea, toda la cultura que usted puede obtener le va a beneficiar enormemente, porque va a ir adquiriendo una herramienta más fina de pensamiento y de análisis de la realidad, porque incluso lo que decía hace rato, no solamente tomemos como esta parte que de repente mucha gente que tiene esta falsa superioridad intelectual, que es más un asunto de ego que de conocimiento, denosta la lectura de literatura, digamos, de fantasía, de ficción, diciendo que no sirve para nada, que solamente sirve las ciencias sociales, las ciencias exactas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en este asunto que estamos hablando de los medios de comunicación, incluso tu bagaje cultural en cuanto a tu consumo audiovisual, en cuanto a cine, series de televisión, pinturas música que has visto en tu vida, música, etcétera, te ayuda a desarrollar estas posibilidades de pensamiento complejo y de análisis de esa realidad que se te está
lanzando en la cara, porque incluso te puedes dar cuenta de la diferencia, porque sí pasan procesos de edición, etcétera, la diferencia en el manejo del color del producto audiovisual final, del reportaje que te están presentando en la televisión. Es decir, alguna televisora te va a poner colores más que te provoquen nostalgia, colores más fríos, etcétera, cuando te están pasando a la protesta de las personas, te van a poner colores demasiado naranjas, como que te recuerden al fuego, etcétera, bla, bla, con mucho desastre, y cuando entrevistan al policía algo más tranquilo, que tenga un efecto psicológico distinto, etcétera, que sí te provocan emociones inconscientemente, pero que si logras percibirlo y lo conoces, pues en cierta medida, no completamente filtrarlo y racionalizarlo de mejor manera. Y entonces, a través de este manejo del color que tú aprendiste por la estética y que tienes un previo conocimiento a través de la estética de esto, te puedes dar cuenta como cierta televisora te quiere hacer, hasta a través de eso, del uso del color, poner como al que está amenazando la estabilidad mundial a ese que está protestando, y al que la está salvando al policía, o al revés, quien está luchando por la libertad y salvando al mundo, el manifestante, y quien está destruyendo las libertades es un fascista, el policía. Sí, como sucedió, por ejemplo, aquí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Pero uno que ahorita se me vino a la cabeza es cuando Vicente Fox tomó posesión y estaba parado adelante de un cuadro de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, y le entregan un crucifijo. Y le entregan un crucifijo. Entonces, esto para la gente que tiene vínculos religiosos muy arraigados con este tipo de manifestación religiosa, representa que era la mayoría, o sea, es la mayoría en este país. Es por lo que el actual presidente nombró a su partido. Sí, por eso le pusieron también Morena al partido, ¿no? Morena, la esperanza de todos, ya sabemos quién es, la Virgen Morena, es la esperanza de todos. Entonces, todo esto tiene si usted no tiene pensamiento complejo, no tiene forma de saber, usted se lo va a tragar y va a ser manipulado de una manera infame por todas estas cosas, ¿no? Esto, bueno, pues se le permite el paso a lo que uno comprende mejor por los conocimientos previos que tiene. Es lo que estamos diciendo ahorita. Además, bloquea y rechaza las ideas diferentes o nuevas. A lo mejor esto que le estamos diciendo nosotros en este momento lo va a rechazar, porque va a decir, no, pues como dicen estos cuates, o por qué están en contra de la Virgen. No estamos en contra de nada. Simplemente estamos analizando y estamos dando pautas sobre esta forma de utilización de la herramienta del pensamiento complejo. Hay otra parte de imprinting y normalización. Muchas veces imprinting es de impresión. Últimamente se han utilizado, bueno, ya desde hace mucho tiempo se han utilizado mucho los anglicismos en el idioma español. Y por ejemplo, imprinting y normalización, estas son dos cosas que son parte de este circuito de pensamiento crítico. Muchas veces nos vemos rodeados de paradigmas y modelos incuestionables. ¿Usted se atreve a cuestionar los modelos que sus padres o su familia o la televisión o el sacerdote de su barrio, de su colonia, o el hombre exitoso de por ahí de su colonia le ha dicho? Ellos le han mostrado modelos de vida, le han dicho qué es lo mejor para vivir. ¿Usted se atreve a cuestionar esas cosas? Le han mostrado símbolos y signos que lo pueden guiar por el camino del bien, digamos, y usted sin chistar sigue todos esos modelos, sigue todas esas cosas sin cuestionarlos. Muchos de nosotros asumimos ciertas cosas como parte de una realidad plausible,
sin preguntarnos por qué seguimos a tal o cual tendencia, creyendo en el valor absoluto del conocimiento y su eterna veracidad. Nos vemos seducidos por las ciencias exactas que por el simple hecho de serlo no son cuestionables ni falseables. Uno es lo que le decía y otro es cuando también le ponen el sello de comprobado científicamente, estudio aprobado, hecho por fulano de tal, todas estas cosas. Lo dijo el rabino, lo dijo el pastor, lo dijo el sacerdote. Lo dijo el sacerdote, lo dijo el presidente, lo dijo el senador, lo dijo Talía o fulana de tal o fulano de tal, de los medios de comunicación. Y entonces usted se cree todas esas cosas porque lo dijo fulano de tal. Entonces, bueno, pues todo eso es una forma de manipulación bastante común. Creo que la educación carece de identidad en su estructura y pretende entregar conocimientos básicos y sentar las bases para que el hombre logre sobrevivir y prevalecer en el mundo moderno. Es decir, nos dan, les decía yo hace un rato, solamente pensamientos formativos. Tampoco es culpa de la educación en la falta de desarrollo de muchos de nosotros. Porque si a usted le dicen, ya terminó la primaria o la secundaria, aquí está su título, y usted no vuelve a abrir un libro en su vida, usted no vuelve a investigar un solo asunto en su vida, eso no es problema de la educación, ¿no? No es digamos, no se lo puede achacar a que lo educaron, a que usted fue, como muchos dicen, es que fulano fue a una escuela pública y sultano a una escuela de paga. No es atribuible a eso. La cuestión es que no está aquí incentivado este tipo de este tipo de pensamiento del que estamos hablando. Ya ni siquiera el tipo de pensamiento, yo creo que el desarrollo del pensamiento en general no está demasiado bien visto, ya sea intrínseca o explícitamente, porque ahora que estamos en este contexto del confinamiento, pasó algo muy revelador que sí tiene que ver en cierta medida con el sistema educativo, en otra gran medida con la responsabilidad propia ya cuando se tiene como adulto este abandono de la curiosidad intelectual, etcétera, que todo el mundo le echa la culpa que fracasó la educación en línea porque no había condiciones, etcétera, etcétera. Pero lo que vimos en gran medida también es que fracasó la educación en línea no solo por las circunstancias, por forma improvisada, etcétera, sino porque los papás, poniendo el caso específico de la clase media de la Ciudad de México, papás en gran medida con estudios de licenciatura o posgrado, con las condiciones de internet, con computadora, condiciones económicas, de tiempo que pueden permanecer en su casa ahora con el confinamiento, etcétera, no tienen las capacidades de pensamiento racional, de matemático, comprensión lectora, etcétera, básicas que deberían haber adquirido en la secundaria. No tienen los conocimientos básicos de química y de biología para entender los sistemas de propagación, los mecanismos de propagación de un virus, su manera de actuar, etcétera, para entender la responsabilidad social que tiene la conducta de cada individuo ante el control de una pandemia, o no solo pasándose por el arco del triunfo y saliendo porque nada más soy yo y nada más voy a hacer no sé cuánto, o simplemente descartando que pueda existir un virus total, ¿no? Como el actual. Sí, bueno, eso sí, desde hace mucho tiempo se sabe que en el sistema educativo aquí en México uno de los graves problemas es la falta de comprensión lectora y el otro el razonamiento matemático. Platón en sus
magníficas obras en todo aquello que fue desarrollando, habla de que las matemáticas son básicas para poder razonar. Las matemáticas son elementos, bueno, Pitágoras, Platón hablaban de que las matemáticas son elementos indispensables para poder tener un razonamiento adecuado ante cualquier circunstancia, y más en estas sociedades que se han vuelto tan complejas, llenas de tecnología, llenas de problemáticas, como en este caso, por ejemplo, la problemática biológica a la que nos estamos enfrentando, el asunto del virus. Platón habla de varios conceptos, porque vamos a ir cerrando ya el programa, ya nos quedan pocos minutos de esta edición de Mundo Enigma. Bueno, pues Platón habla de las 4 estados de conocimiento, abreviando mucho. Vamos a segmentarlo en 4 estados. Dice la doxa, eicásica, dianoética y noética. La doxa tiene que ver con la opinión. La opinión no tiene la fuerza de ciencia. O sea, lo que opina la gente, sea Talía, sea fulano, sea mengano, sea perengano, como persona, lo que opina cada persona no tiene la fuerza de una ciencia. Entonces, puede dar una opinión quien sea acerca del virus, pero eso no es una opinión fuerte, no es algo que tenga detrás un soporte, que esté sustentado, etcétera, etcétera. Dice que no tiene la fuerza de una ciencia, pero es en cierto sentido una especie de saber. En el binario, dada la oposición del saber y el conocimiento, que son dos cosas distintas. Una cosa son los saberes y otra cosa es el conocimiento. Uno puede saber sobre alguna cosa, pero no tener el conocimiento de esa cosa. Yo puedo saberme la historia del fútbol, pero nunca he pateado una pelota, y entonces no tengo el conocimiento sobre lo que es el fútbol, aunque tengo el saber. Como David Medrano. Sí, bueno, como algunos ahí. Yo puedo saberme todos los mundiales de fútbol, conocer desde 1930, pero eso no es saber, no es tener el conocimiento del fútbol, porque no lo he practicado, no he estado en un campo de juego tirando una pelota, etcétera, etcétera. Entonces, lo sé, pero no tengo el conocimiento. O puedo saber sobre la existencia del virus, pero yo no tengo conocimientos de biología molecular, ni siquiera de biología básica. Entonces, como mi opinión no tiene ningún valor, o sea, yo no me he metido con un microscopio a ver la estructura, el ADN del virus, porque además ni lo entendería. Entonces no tengo el conocimiento del virus. Necesitaría tomar cursos, meterme al laboratorio para tener el conocimiento. Puedo opinar respecto a eso, pero no de eso a que tenga el conocimiento. Entonces, la doxa es nada más la opinión pura y dura sin que tenga conocimiento. La doxa no conoce en verdad las cosas sobre las que opina, dice Platón. Se puede opinar sobre todo, sobre muchas cosas, pero no conocerlas. O sea, la opinión es como nada más digamos, una embarrada de las cosas, ¿no? Dice, eicasia es como la imagen o el modelo. Se conoce la imagen de algo, pero no se conoce a fondo ese algo. Es nada más una cuestión imitativa. Si fulano de tal científico da una opinión o desarrolla una disertación sobre el virus y yo lo escucho, imito lo que dijo este personaje, este científico, comprobado que es científico, etcétera, etcétera, en un medio de comunicación, ya sea internet o algún medio oficial de comunicación,
o público de comunicación, yo escucho todo eso y lo repito porque nada más estoy copiando la imagen de lo que dijo, pero no la comprendo. Existe la parte dianoética, que ya es cuando yo ya me documenté y experimenté un poco acerca de ese tema, y existe la opinión no ética, que ya es de un sabio. El sabio ya es alguien que tiene, además de su vínculo racional con las cosas, tiene un conocimiento y una cercanía, una visión bastante más amplia, porque tiene una cultura desarrollada y además tiene las bases del pensamiento complejo. Que tampoco es infalible, ¿no? Que tampoco es infalible. Así como por ahí se habla también de la famosa infalibilidad papal, eso de que el Papa nunca falla. Bueno, que también la infalibilidad papal es medio tramposa y tiene que ver, para que no haya tropiezos, con cómo lo dice. Si lo está diciendo como Jorge Mario Bergoglio en un contexto de una entrevista, o platicando con alguien, o dando misa, etcétera, o la infalibilidad papal es cuando ya lo dice en su calidad de papa, desde el trono papal, como una especie de edicto, etcétera, ¿no? Ahí sí no se puede equivocar, porque supuestamente ya lo vio el Espíritu Santo, etcétera, pero desde alguna otra calidad sí se puede. Esto medio tramposamente, porque pues el papa actual no se puede equivocar, tiene infalibilidad papal, pero el anterior pues sí ya se pudo equivocar, porque ya no está. Esto que dijo estaba mal, entonces yo que ahora soy el infalible voy a cambiar. Que también Miguel Alcubierre, un científico mexicano extraordinario que les recomiendo que busquen por ahí acerca de su chamba, él propone una teoría que está revisada por matemáticos y físicos de todo el mundo, que a mí me pareció impresionante, aunque, como decíamos hace rato, no soy físico y no la logro entender en toda su dimensión, pero tiene que ver con una posibilidad de viajar por el espacio a una velocidad mayor de la luz, sin romper, digamos, las leyes de Einstein. Pero un poco, cuando habla de esto en conferencias, pueden ver videos muy pequeños por ahí de 12-13 minutos, dice algo muy importante, ¿no? Que no es verdad absoluta, porque lo ha dicho Einstein, ¿no? A lo mejor sí lo descubrió él porque era un genio, etcétera. Si no hubiera existido, a lo mejor lo estaríamos descubriendo ahora, pero alguien más lo hubiera descubierto. O igual y dentro de 100 años hay algún avance científico o técnico, o llega una mente súper avanzadísima que pues va a proponer otro paradigma, otro tipo de propuesta científica que va a ser más lógica que la de Einstein, y nos va a decir, como ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia. Algo importante para hacer ciencia y para hacer conocimiento real, para saber, mejor dicho, realmente los temas, es esta parte de estar consciente de la absoluta carencia de infalibilidad propia y de Sí, tendríamos que darle vida a esa también sentencia ya muy vieja, escrita en el templo de Delfos, que dice: yo solo sé que no sé nada. Aquel famoso dicho socrático, donde uno tiene que entender lo poco que sabe. Eso sería el secreto para comenzar a desarrollar el pensamiento complejo, entender que uno sabe nada. Entonces, otra cosa que también tiene que ver con el pensamiento complejo, ya para ir terminando, porque se ha alargado un poquito este programa, pero para ir terminando, lo inesperado nos sorprende, porque estamos instalados en nuestras rutinas, en creencias, en nuestras teorías, en nuestras consideraciones, y lo inesperado, lo que es inesperado, no lo metemos en la ecuación de nuestra vida. Como ejemplo, esto de la pandemia, lo que decíamos hace rato. ¿Quién iba a meter todo esto que ha sucedido a partir de febrero, marzo del año
de este año, ¿quién iba a pensar que iba a suceder? ¿Cuántos de nosotros teníamos planes ya hechos, instalados en nuestras teorías, nuestras proyecciones, nuestras ideas, nuestras rutinas diarias? Ya habíamos proyectado cierto plan para desarrollar en este tiempo, y de repente se nos aparece esto, que es algo que no se ha considerado. El azar sí lo consideraban los chinos. Los chinos lo consideran también como parte como una consideración dentro de sus dentro de lo que estudian, dentro de sus avances, consideran también las cuestiones del azar. En esta parte del mundo nosotros no lo consideramos mucho, ¿no? El azar no es algo... En cierta medida, más o menos lo consideramos, sobre todo también, por ejemplo, la gente que se dedica a medicina, a biología, a química orgánica, etcétera, sabrá muy bien que tenían completamente una conciencia absoluta sobre la posibilidad de un suceso como el actual, porque estamos rodeados por todos lados de virus y bacterias posiblemente patógenas para el ser humano, digamos, que en algún momento puedan mutar y comenzar a dañar al ser humano e incluso llevarle hasta la muerte, ¿no? Y un poco combinando esta parte como la biología, la medicina, la química orgánica, etcétera, con los postulados de la física, pues también tenemos dándole otra dimensión, digamos, a estos conocimientos, a estas posibilidades de pensamiento, que estamos un poco ante este planteamiento no solo físico, sino más filosófico que otra cosa, de Schrödinger, del famoso gato de Schrödinger, ¿no? Que está la posibilidad, estando el SARS-CoV-2, el actual virus que provoca el COVID-19, en China, en un mercado, en un animal indeterminado, aunque ha habido muchas posibilidades, se ha creído que el pangolín, que el murciélago, etcétera, no sabemos realmente cuál. Estando ahí, pues existía la posibilidad de que se quedara ahí o que mutara y comenzara a afectar a los humanos. Y mientras que es como un poco lo del gato de Schrödinger, siempre y ante cualquiera de los virus que existen, incluso dentro de nuestras propias casas, en las plantas, por ejemplo, en los jardines, o las que tenemos en las ventanas. Yo que trabajo en un lugar que asisten a más o menos unas 3,000 personas por semana, etcétera, pues siempre estamos ante esa dicotomía de puede todo nuestro contacto con todos esos virus, hasta con los animales domésticos, tienen siempre la posibilidad de en algún momento afectarnos e incluso afectarnos de una manera mortal, ¿no? Sí, bueno, y pues finalmente ha habido mentes como la de Heisenberg, que nos ha hecho ver la incertidumbre, lo incierto. Dice él que todo es probable, pero nada es seguro. O mentes como la de Arthur Clarke, con aquella frase que recientemente vi en una película que estaba viendo y que ya había leído hace algún tiempo en alguno de los textos de este extraordinario autor. Me parece que en el final de la infancia, o en alguno de estos libros maravillosos que tiene, ese que dice, que habla dice de la probabilidad, dice ahí solamente existen dos probabilidades en el universo: que estemos solos o que existan otras civilizaciones. Ambas son igual de aterradoras, ¿no? O sea, no tenemos ninguna seguridad de que sean los hermanos del universo y vayan a venir a ayudarnos y todo este tipo de cosas. Tampoco tenemos la otra, ¿no? De que sean agresivos y todo eso, pero pues es aterrador las dos posibilidades que se plantean ahí. Y en este mundo se plantean infinidad de posibilidades. La visión la visión actual de los paradigmas actuales de la mecánica cuántica nos hacen ver que estamos en un mundo de infinitas posibilidades, donde todo es probable pero nada es seguro, como decía Heisenberg. Entonces estas son herramientas de la complejidad, del pensamiento complejo, el no confiar absolutamente en lo que uno sabe.
Porque incluso cuando estás casado con la idea de algo y se te presenta algún fenómeno de una muy improbable respuesta, tiendes a rechazarlo. También hay algo que se llama sesgo de confirmación, que cuando se te presenta algún fenómeno, este sesgo de confirmación va a confirmar la respuesta de a tal pregunta o tal interrogante a partir de algo, aunque no sea tal, la respuesta la vas a responder a partir de tu preconcepción cerebral o ideológica de ese tema, ¿no? En política pasa siempre, si ahorita que está como tan polarizado el asunto, por ejemplo, si Andrés Manuel hace algo que esté mal hecho, sus seguidores van a decir que está tremendamente bien hecho, y si hace algo que esté bien hecho, sus detractores van a decir que está terrible mal hecho, ante cualquier hecho que él haga, ¿no? Hay una preconcepción de esto, y igual ante cualquier fenómeno, ante la posibilidad de vida extraterrestre, etcétera. También Sir Arthur Conan Doyle, en voz de su más célebre personaje Sherlock Holmes, tenía una frase que dice que está platicando con un niño, me parece en ese caso Sherlock Holmes, sobre la labor del detective, sobre investigar, porque siempre deja a todo el mundo impresionado como igual la respuesta. Y la frase dice que una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la respuesta, ¿no? Así es. Tienes que tener la capacidad autocrítica de aceptar esa respuesta por muy improbable que sea para ti. Sí, o por muy rara o alocada o descabellada, me parece. Y bueno, pues esto es algo descabellado, pero ya nos vamos. Se nos terminó el tiempo en esta emisión de Mundo Enigma. Agradecemos a Cristian López, que estuvo con nosotros esta mañana. Y no pudimos leer sus comentarios. Gracias a todos los que sumaron a la transmisión esta mañana. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos.